Bueno, y seguimos porque nos queda poquito tiempo y quiero dedicarle el tiempo que se merece a nuestro siguiente invitado, un invitado muy ilustre. Precisamente él es uno de los autores más vendidos dentro de la literatura LGBTI, más leídos. Su libro, 50 años no son nada, es uno de esos libros que está siendo, vamos, un boom, pero es que es la segunda parte de otro libro que también fue de los más vendidos en este país, sigue siendo El viaje de Marcos. Y hablamos en este caso con su autor, Óscar Hernández. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo y toda la audiencia? Pues muchísimas gracias. Sí, Óscar Hernández Campano. Campano, No tenemos que dejar a las madres. Por supuesto, jamás, eso jamás. Óscar, decíamos, bueno, Óscar nació en Donostia en 1976. Como yo decía, es uno de los escritores más destacados del panorama literario actual, ganador del premio Odisea en el 2002 por esa novela, El viaje de Marcos, ese libro que tantas ediciones lleva. Y bueno, pues entre otros títulos también El guardián de los secretos, Esclavos del destino, en fin, muchísimo, pero no solo eso, sino que también fuiste el ganador del premio Beatriz Vicente, modalidad de relato. Óscar, ¿cómo se lleva a ser uno de los autores LGBTI más leídos y seguidos? Bueno, pues con mucho agradecimiento y sin más. O sea, si mis libros son leídos, yo lo único que puedo es dar las gracias y sentirme tremendamente honrado y agradecido. Y si además ayudan a tanto a chicos como chicas o hombres, mujeres, a sentirse mejor con ellos mismos, a salir del armario en su caso, o a entender, a empatizar más con la realidad LGTBI en caso de lectoras y lectores no LGTBI, pues yo solo puedo estar, eso, como te digo, muy agradecido y muy honrado por hacerme un pequeño hueco en el mundo de la literatura. Tanto en El viaje de Marcos como en 50 años no son nada, se habla de lo que significa ser gay en el medio rural. ¿Crees que ha cambiado algo esta situación desde que escribiste la primera, ¿no? El viaje de Marcos a esta segunda parte, digamos, a 50 años no son nada? ¿Crees que ha cambiado un poquitín esta situación? Bueno, pues de hecho eso es de lo que habla la novela, 50 años no son nada. El viaje de Marcos estaba ambientada en 1970 en un pueblito de La Mancha, y al cual volvemos en 50 años no son nada, en el año 2020, para ver realmente que el tiempo, pues para ciertas realidades y ciertos sentimientos y ciertos prejuicios no es nada. Las dinámicas de la historia demuestran que es un suspiro y que la realidad va más allá de las grandes ciudades, y en el ámbito rural, en las ciudades pequeñas, en los pueblos, sigue habiendo todavía hoy muchísima LGTBI-fobia, muchísima homofobia, agresiones, insultos, miedo y soledad, a pesar de que parezca que todo está hecho. Pero es que incluso en las grandes ciudades sigue habiendo lugares o barrios o situaciones en las que no es fácil. La homofobia, la LGTBI-fobia forma parte del acervo cultural, en el peor sentido de que puede formar, ¿no? Como la misoginia, como el machismo. Eso está vamos a decir, en el ADN de la cultura en la cual vivimos, y tenemos que hacer un poderosísimo y prolongado en el tiempo ejercicio para ir deshaciéndonos de estos prejuicios, ¿no? Óscar, tú que, bueno, pues ya tienes una serie de premios, eres un escritor ya reconocido y bueno, pues además muy seguido, como decíamos, ¿qué consejos puedes dar a un escritor novel, a uno de nuestros oyentes que le gusta escribir y que, bueno, pues se quiera comenzar a escribir y a publicar? ¿Qué consejos le podemos dar? Bueno, el primer y más importante consejo que le puedo dar es que lea. Tiene que leer mucho. Antes de ponerse a escribir una sola palabra, tiene que tener una gran mochila de lecturas a sus espaldas, de todo género, de toda época, y después, bueno, pues después perseguir su sueño. Y mi consejo también sería que no cogiera atajos. Hoy en día hay muchas facilidades para publicar y para autopublicar, y obviamente cada uno puede hacer lo que le parezca, pero
creo que es importante conseguir el reconocimiento de los demás en cuanto a ser un autor. Se trata de transmitir, se trata de ser honesto, se trata de ser sincero y poner el alma en lo que se escribe, sea fantasía o sea realismo. Pero hay que leer muchísimo. Hay más escritores que lectores, eso no puede ser. Tiene que, la gente tenemos que leer, tenemos que comunicar. La lectura es un acto de comunicación, ¿no? La literatura. Óscar, ¿estás trabajando ahora en alguna nueva obra? Me imagino que sí, ¿no? Porque vosotros nunca paráis, nunca descansáis. Sí, la verdad es que siempre, si no se non è vero ben trovato, que dirían los italianos, ¿no? Si no estoy con el proyecto comenzado o en fase, digamos, escritura, pues está cociéndose en mi mente, ¿no? Algo tienes por ahí. Exactamente. No hace ni un año publiqué otra novela, El Muro, una novela corta, una distopía, y ahora acaba de salir 50 años no son nada, ambas con Legales, por cierto. Sí. Eso te iba a decir, que le íbamos a dar las gracias, por supuesto, a la editorial Legales, porque además nos ha enviado un ejemplar de tu última obra, de 50 años no son nada, que nosotros vamos, como siempre, a sortear entre nuestros oyentes, así que aquellos seguidores de Óscar Hernández Campano, que sé que son muchos, que permanezcan atentos a nuestras redes sociales, porque ahí les vamos a indicar cómo tienen que hacer para conseguir este ejemplar que la editorial Legales nos ha enviado, y además se lo agradecemos de corazón, porque es uno de esos libros que tiene que estar en todas las bibliotecas y en todas las estanterías de libros de casa para leerlo, no de decoración, para leerlo, que es importante, ¿eh? Exacto. Si no lleva hilos de oro de esos que quedan bonitos en las estanterías. En efecto. Es muy importante lo que has apuntado de las bibliotecas. Creo que las bibliotecas públicas, tanto las de barrio, las abiertas al público en general, como las bibliotecas académicas, de colegios, institutos, sobre todo, y universidades, obviamente, deberían tener una buena selección de literatura que aborde los temas LGTBIQ, tanto en ficción como ensayo, porque hay una gran cantidad de textos que resultan tremendamente interesantes, tremendamente útiles y que abren la mente muchísimo. En el caso, por ejemplo, del viaje de Marcos, por poner un ejemplo es una novela que se ha utilizado y se sigue utilizando en centros educativos de secundaria para tratar el tema de la homofobia y da muy buen resultado, porque, como te decía antes, vivimos en una cultura que es una de sus características es pues la LGTBI-fobia y sin querer la hemos interiorizado todos y cada uno de nosotros desde que somos pequeños. Entonces, el ejercicio de detectarlo y extirparlo, si me permites la expresión, requiere pues pararse a reflexionar. Y a mí profesores me han comentado que usando el viaje de Marcos por lo menos han conseguido que esa reflexión se lleve a cabo. Con 50 años no son nada, abordo también otros temas que afectan al colectivo, tanto a lesbianas, colectivo trans, y obviamente cuento historias de amor que quedaban pendientes por contar, ¿no? Pues Óscar Hernández Campano, te damos las gracias y por supuesto no será la última vez que estés aquí con nosotros, porque bueno, pues nosotros esta casa y este programa desde luego apostamos, ¿no?, por esa diversidad LGBTI, sobre todo por promocionar a los autores LGBTI. Así que muchísimas gracias, estaremos en contacto y gracias por ese libro que vamos a sortear y que estamos deseando ya que la gente compre, que sabemos que se sigue vendiendo y muchísimo. 50 años no son nada. Óscar, que tengas una buena semana y que sigas escribiendo mucho, que estamos deseando ver la siguiente obra tuya. Sí, muchísimas gracias. El año que viene traeré novedades. Quiero felicitaros por vuestro programa, porque siempre es una ventana importante para la diversidad. Y gracias a los oyentes y a ti personalmente, Gonzalo, y un abrazo muy fuerte. Gracias, Óscar. Un abrazo muy fuerte para ti.